a compartir un tema en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Amén. San Mateo 4. San Mateo es capítulo 8, versículos del 1 al 4. Amén. Es que ahora sí, vamos a aprovechar colocarnos aquí en la luz, ¿verdad? Para poder leer. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, en esta noche vengo, Señor, delante de tu presencia en este hogar de mis hermanos y te pido, Señor, que me guíes a través de tu Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón y que sirvan para fortaleza espiritual en la vida de cada uno de los presentes y también, Señor, de aquellos que van a escuchar ese mensaje en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a compartir el tema: el cristiano frente a las enfermedades, o el cristiano frente a la pandemia, o el cristiano frente al COVID. En esta primer quincena, ¿verdad?, del mes de julio que estamos viviendo, han dicho que se ha incrementado el número de infectados y el número de muertos, ¿verdad?, a nivel tanto estatal como nacional. No decimos que hemos alcanzado el punto máximo porque la curva todavía, como dicen los noticieros, la curva no se achata todavía, es decir, va todavía hacia arriba. Más sin embargo, creemos que como cristianos debemos de marcar la diferencia acerca de la postura en el mundo. La iglesia, conforme a su fe con respecto a la pandemia, ¿verdad?, la fe está dividida. O sea, no hay una postura en que la iglesia diga, bueno, esta es nuestra postura un 100%, sino que está dividida, ¿verdad? ¿Por qué está dividida? Por la sencilla razón de que han muerto, ¿verdad?, no solamente personas no cristianas, sino también han muerto cristianos, han muerto líderes, han muerto diáconos y también han muerto pastores. Entonces, la muerte está comprobado que cuando la persona, aunque sea creyente, aunque sea muy valiente, cuando una persona enfrenta a la muerte, siempre tiende a dudar de su fe y siempre tiende a cambiar de actitud. Cuando la persona muy valiente, cuando está cerca de la muerte, en ocasiones, ¿verdad?, se acobarda. Y es normal que cualquier persona, en el momento que ve la peste, ¿verdad?, de qué manera se habían dado al principio, ¿verdad?, en China, después en Sudamérica, de qué manera se vio que las personas iban caminando y caían, ¿verdad?, muertas, como los pollos, ¿verdad? Ahora sí que cuando viene la peste acá,
viene y se lleva, ¿verdad? Los pollos van caminando y ahí mueren. Cuando vemos a las personas que van muriendo por causa de la peste, nos atemorizamos, porque decimos, a lo mejor viene la peste y arrasa con todo, ¿verdad? A lo mejor viene la peste y limpia y nos deja muertos a todos, porque tenemos, ¿verdad?, la experiencia de los pollos cuando viene la peste y no deja ni uno. De alguna manera eso causa cierto temor en la vida de las personas. Y como pues han visto que también han muerto ministros, entonces la fe de los que estamos vivos pues está dividida. La iglesia, algunos optaron por quedarse en casa, algunos optaron por no salir y pues otros, ¿verdad?, cuidarse. Otros optamos por reabrir los templos, visitar a los enfermos y seguir, ¿verdad?, predicando. Es decisión de cada uno. No podemos condenar a los que no lo hacen, ¿verdad? Y porque pues cada uno es libre de decidir lo que cree conveniente. Mas sin embargo, veamos lo que la Biblia habla al respecto, o cuál debe ser la postura del cristiano. Encontramos nosotros que en el tiempo antiguo la lepra era una enfermedad incurable, como hoy lo es el COVID-19. Aunque aclaramos, ¿verdad?, que la enfermedad del COVID-19 con medicinas caseras se puede controlar, y con las recetas caseras muchas personas se están recuperando y creemos que se van a recuperar muchos, ¿no? Quizá eso también sirva de aliento para que agarremos valor, ¿verdad? Y no tengamos miedo cuando vemos que la enfermedad en sí no es mortal para todos, sino que muchas personas se han estado recuperando, y de ahí que le hayamos perdido el miedo a la enfermedad. Pero mayormente nos da fortaleza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos muestra de qué manera Jesús se enfrenta ante una enfermedad incurable, y de esa manera nosotros como cristianos también debemos de enfrentarnos ante la enfermedad. Nosotros encontramos en este pasaje que la actitud de Jesús ante la enfermedad incurable puede hacer que nuestra fe entre en aumento. Pero el hecho que veamos los noticieros del número de muertos que va para arriba cada día, el número de infectados, también es un lado negativo que puede hacer que nuestra fe decaiga un poco, y a lo mejor hasta entre la duda. Como cristianos, a lo mejor entre la duda a los que todavía no les ha dado, ¿verdad? A los que ya nos dio, pues ya no tenemos ningún problema, ¿no? Pero las personas que todavía no les ha dado la enfermedad, pues aquí en México creo que una mayoría ya pasamos la enfermedad. A lo mejor estamos en un 75% de personas ya recuperadas, pero nuestros vecinos en Centroamérica, ¿verdad?, que es Guatemala, ellos todavía, la enfermedad todavía está empezando. Así que con ellos está iniciando los casos, empiezan a haber brotes por ciertos lugares, y hay lugares donde todavía la enfermedad no los ha visitado. Y le decía yo a un pastor que me envió mensaje, le decía: no tengan temor, con medicinas caseras, le digo, se levanta. La enfermedad no es mortal. Que no entre la duda, porque de repente la gente piensa y dice: bueno, ¿podrá Dios librarnos de esta pandemia? ¿Tendrá suficiente poder para sanarnos si nos enfermamos? Y ahí es donde Satanás se aprovecha y siembra la duda en el cristiano. En este pasaje que leímos, nos habla que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Jesús, en este pasaje, acaba de salir de impartir el muy conocido Sermón del Monte de los Olivos.
en ese sermón del monte donde hizo la multiplicación de los panes y los peces, donde hubo un milagro grande, y el sermón tan precioso, ¿verdad?, de las bienaventuranzas. Terminando Jesús el sermón, venía de regreso y en el camino es interceptado. También debemos de saber que las personas con lepra no estaban viviendo dentro de la ciudad. Es decir, una persona enferma de lepra no estaba viviendo en la casa con la familia, sino que los leprosos eran expulsados. Cuando una persona se detectaba que tenía lepra, de inmediato la persona era trasladada o denunciada y luego los expulsaban de la ciudad o de los pueblos y los mandaban a los campamentos de leprosos. Más o menos, ¿verdad?, un paralelo como el que se quiso dar al principio de la pandemia, que cuando una persona tenía el síntoma, de inmediato agarraban el celular, ¿verdad?, para denunciarle y dicen, bueno, que vengan a traerlo, ¿verdad? Eso sucedió al principio, ¿verdad? Ahorita a esta altura, pues ya no es novedad. Ya se sabe, las autoridades saben que muchas personas están enfermas en sus casas y muchos ya fueron sanados sin necesidad de ir a un hospital. Fueron recuperados, ¿verdad?, en sus casas. Entonces ya a esas alturas ya no es temor, ¿verdad?, que alguien esté enfermo. Pero cuando muy se inició la enfermedad, cuando era novedad la enfermedad, cuando apenas iniciaban algunos brotes en Tapachula, era peligroso. Se corrían rumores de que querían ir a incendiar, ¿verdad?, en Laureles, que ahí fue el primer brote de COVID. Querían ir a incendiar la casa, ¿verdad?, con la familia adentro. O sea, la gente entra en pánico y es peligroso. Por eso empezaron a tener cierto temor. Las personas al enfermarse mejor se curaban en casa. ¿Por qué? Porque decían, bueno, tenemos miedo. También se corrían rumores de que ingresaba el familiar, ¿verdad?, o el enfermo, ingresaba al hospital y al rato regresaban con una cajita, ¿verdad?, y le decían, aquí está su familiar, una cajita de ceniza, ¿verdad? Esto causó bastante miedo, ¿verdad?, tanto en cristianos y en no cristianos. Pero en la Biblia nos muestra que la fe es muy importante en nuestro diario vivir. Las personas que estaban con lepra, una enfermedad incurable, ya estaban condenados a muerte. Ellos únicamente esperaban morir. Mas, sin embargo, estas personas pues no nacieron con lepra, sino que antes de que le diera la enfermedad, eran personas sanas y normales, que tenían conocimiento de la palabra, esperaban a un Mesías todopoderoso, esperaban al Hijo de David que tenía poder, esperaban que viniera el Cristo. Cuando ellos se enteran que viene Jesús de Nazaret, que estuvo en el sermón del monte y que viene en camino, ellos tuvieron la suficiente fe para creer que Jesús era el Cristo. También tuvieron fe para salir del campamento e ir al encuentro con Jesús. Eso es algo muy importante, porque hay gente que quiere un milagro, pero no quiere salir de la comodidad de su casa, sino que la gente que tiene necesidad tiene que ir al encuentro con Jesús, tiene que ir a buscar donde Jesús está para encontrarse con Él. El leproso dejó el campamento, dejó el lugar de su refugio y fue al encuentro con Jesús. Cuando lo ve, dice que el leproso va y se postra a los pies de Jesús. También en aquellos tiempos existía la sana distancia. Digo, no creo que es nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, que dice, bueno, 1,5 metros, ¿verdad?, 2 metros, y nos marcan las líneas, ¿verdad?, en los lugares donde vamos. Y usted va a los supermercados, por ahí están marcados. En aquellos tiempos también existía la sana distancia. Las personas que estaban enfermas tenían que seguir un protocolo, tenían que llevar cierta vestimenta.
tenían que cubrirse, ¿verdad? Todo, para que no fueran a contaminar. Pero aparte de ello, cuando entraban en una ciudad o se acercaban a las orillas de una ciudad, y cuando ellos veían que venía gente, ellos tenían que gritar. Cuando iba el leproso, tenía que gritar a todo pulmón, ¿verdad? Lepra, lepra, para que la gente que estaba sana supiera que la persona estaba infectada con la lepra y que no debería de acercarse porque podía infectarse. Creo que la señal, ¿verdad?, que se pretendió dar al principio con el COVID fue que las personas enfermas usaran el cubrebocas. Pero después cambiaron de opinión, ¿verdad? El subsecretario de Salud cambió de opinión y dijo, bueno, que lo usen todos, ¿verdad? Es que nos están obligando a todos, ¿verdad? En ciertos lugares a usarlo. Pero al principio dijeron nada más los enfermos. ¿Para qué, verdad? Para que disminuya un poco el grado de contaminación y que no se fueran a colapsar los hospitales ni las farmacias, ¿no? Pero a pesar de eso, sí, los hospitales fueron insuficientes y las farmacias, ¿verdad?, se agotaron. Hasta el alcohol, ¿verdad?, que se utilizó, se agotó, ¿verdad?, por el pánico. Entonces, cuando un leproso iba por el camino, tenía que gritar para que no se acercaran. Pero este leproso rompe el protocolo y se acerca a los pies de Jesús. Eso es algo tan maravilloso que nosotros debemos de notar, ¿verdad?, en este versículo. Es el versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa palabra de que si quieres, puedes limpiarme, significa que el leproso no dudaba que Jesús tuviera poder. O sea, ahí no se cuestiona el poder de Cristo, sino que se cuestiona la voluntad. Porque dice, si quieres, puedes limpiarme. No dice si puedes. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo, que él era el Mesías prometido y que era todopoderoso, podía sanarlo. Solamente que él no conocía si era la voluntad de Dios sanarlo, ¿verdad? Esa postura debe ser la del cristiano. Nosotros en ningún momento debemos de dudar si Dios tiene poder o no tiene, sino que es cuestionar la voluntad. Decirle, Señor, si es tu voluntad. Es como cuando vamos a viajar a algún lugar, o vamos a cambiar de domicilio. Le preguntamos a Dios, ¿verdad, Señor? ¿Será tu voluntad que yo tome este trabajo que quieren que esté los 7 días de la semana? Señor, ¿será tu voluntad que tome ese trabajo que ya me va a impedir ir a la iglesia? Es preguntar si es su voluntad, pero no dudar que Dios tiene poder. Él dice, si quieres, dice, puedes limpiarme, porque tiene suficiente poder para sanarlo. Y luego encontramos de que Jesús extendió la mano y le tocó. Se ve la necesidad de la imposición de manos. O sea, nosotros como cristianos, pues no es correcto, ¿verdad?, de que nosotros digamos, bueno, nos invitan a orar, ¿verdad?, por una persona, y que nosotros digamos, bueno, ¿sabe qué? Pues de lejitos, ¿verdad?, desde aquí voy a orar, pero no entro a donde está el enfermo. Jesús tuvo el encuentro con el enfermo, tocó al enfermo. ¿Se imagina si nadie de aquel entonces ni siquiera podía acercarse? Por eso gritaba el leproso para que nadie se acercara. Ahora, tener contacto directo, pues era algo que no sucedía. Y Jesús, ¿verdad?, toca al leproso. Nosotros, si nos invitan, ¿verdad?, a orar, ¿verdad?, por un enfermo, cuando nos han invitado, a los hermanos, ¿verdad?, que se han enfermado, hemos ido a orar, ¿verdad?
A veces han estado, como decía el hermano, a 40 grados, ¿verdad? Han estado con todos, ¿verdad? Con fiebre. Hemos ido a orar, lo hemos impuesto manos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo. O sea, Jesús llegó y tocó al leproso. Entonces nosotros debemos ir e imponer manos. ¿Por qué? Porque al tacto dice que fue sanado y al instante su lepra desapareció. Imagínense que la lepra no resistió el toque, no resistió la imposición de manos. La enfermedad debe de ceder a nuestro encuentro. Nosotros no debemos de tenerle miedo, ¿verdad?, a la enfermedad, sino que ir, ¿verdad?, a orar, ir e imponer manos, ir, ¿verdad?, como decimos, a ungir con aceite a los enfermos. O sea, no debemos de tener miedo, ¿verdad? Recuerda que el apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad?, y el morir ganancia es. Ser cristiano no debe de dudar, ¿verdad? Dice, bueno, si Dios nos llama a cuentas, pues hay que estar a cuentas, ¿verdad? O sea, si es la voluntad de Dios que ya tengamos que terminar el trabajo en la tierra, pues adelante, ¿verdad? Pero en ningún momento nosotros debemos de tenerle miedo a un virus tan pequeño, ¿verdad?, que no se alcanza a ver a simple vista. Es microscópico. Es más, es tan pequeño que caben 100 en los agujeros, ¿verdad?, entre hilo y hilo, ¿verdad?, de una tela, ¿verdad? Por ejemplo, en la tela están los hilos, ¿verdad?, pero entre hilo y hilo, el espacio que queda entre hilo y hilo pasa, ¿verdad?, hasta 100 virus, ¿verdad?, del COVID. Es tan pequeño, ¿verdad? Y nosotros tenemos un Dios tan grande, que dice la Biblia que ni aún los cielos de los cielos lo pueden contener. Solamente, ¿verdad?, se requiere creer en que Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos la palabra de Dios, o tenemos, ¿verdad?, la autoridad delegada de parte de Dios para hacer lo que Jesús hizo. Tal vez, ¿verdad?, alguien diga, ¿verdad?, bueno, es Jesús, ¿verdad?, era Jesús el que estaba presente. Jesús es Dios, ¿verdad?, dicen algunos. Dice, bueno, Jesús es Dios, él sí podía, ¿verdad? Porque a lo mejor entra la duda y dice, bueno, es cierto, Jesús llegó y tocó al leproso y la lepra, ¿verdad?, al instante se fue, quedó limpio. Pero nosotros vemos también, ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 8, versos 7 y 8, ¿verdad? Jesús dice que manda a sus 12 apóstoles y les dijo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. También los discípulos de Jesús recibieron autoridad para limpiar leprosos. Porque estamos en el contexto de que en ese tiempo la lepra era incurable. O sea, la lepra mataba a las personas. Y que Jesús llega y toca al leproso y la lepra desaparece. Pero también vemos que Jesús delega autoridad sobre sus discípulos y le dice, bueno, ahora a ustedes también les toca ir. ¿Y nosotros qué somos? Discípulos de Cristo. O sea, nosotros que somos seguidores de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? O nos identificamos como cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y no solamente
a los 12, ¿verdad? Sino que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, ¿14? Bueno, del 15, perdón. San Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dese cuenta, hermano. El pasaje dice, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, a los creyentes. No está hablando que estas señales son únicamente, ¿verdad?, para los pastores, para los ancianos, ¿verdad?, para los diáconos. No, dice a los que creen. En otras palabras, estas señales seguirán a todo aquel que ya ha creído en Jesús. A todo aquel que ya ha abierto su corazón, que ya le ha entregado su vida a Cristo, lo siguen estas señales. En otras palabras, un recién convertido tiene la autoridad delegada de parte de Jesús para ir a orar por un enfermo, para ir a orar por un endemoniado. Tiene la autoridad. Un recién convertido no tiene la experiencia, pero tiene la autoridad. Solamente es que la ejerza. Y que no dude, ¿verdad? Que no dude, sino que ejerza esa autoridad que Cristo le ha delegado. Concluyo con esto. Cristo tiene poder para sanar, ¿verdad?, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de virus, ¿verdad? Si es el COVID-19 o el COVID-20, ¿verdad?, que ya los medios de comunicación, ¿verdad?, anuncian que viene un virus modificado. El COVID-19, pero modificaron el ADN, la estructura, ¿verdad?, del virus, para que pueda ser más agresivo. Según dicen que es 6 veces más dañino, más agresivo, más letal que el 19, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea la plaga, Jesús tiene el poder para librarnos, para sanarnos, y también delega autoridad para que nosotros vayamos a orar, ¿verdad?, por las personas enfermas. Lo único, ¿verdad?, que se requiere es tener fe. Si usted tiene fe y cree que Dios le respalda, que Dios le envía, que Dios está de su lado, no lo dude. Usted no dude en ir a orar por una persona enferma. Si usted cree que Dios no está de su parte, no vaya, ¿verdad?, porque entonces se le va a pasar la enfermedad. Entonces, es mejor, ¿verdad?, tener fe y no dudar. Creer que Dios está de nuestra parte, que Dios nos respalda, que Dios nos ha enviado, y de esa manera nosotros podemos ir a orar por cualquier tipo de enfermedad. Esta, ¿verdad?, es la primera enfermedad. No sabemos, ¿verdad?, si vendrán las otras en camino. No lo sabemos. La Biblia dice que vendrían pestes, y creemos, ¿verdad?, que esta primera que ha venido es un aviso para que nosotros, los que somos cristianos, nos mantengamos fieles ante Dios. Le seamos fieles al Señor hasta el momento de su venida. Y los que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿verdad?, que metan los 2 pies en la iglesia. Para las personas que están en el mundo, para que puedan cambiar de vida, para que se arrepientan y vengan a Cristo. Para todos, ¿verdad?, es un aviso. Creo que estas pandemias son
las trompetas finales del aviso de que el tiempo, ¿verdad?, se ha terminado, en que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. El aviso final no es una trompeta literal que va a sonar en el cielo y se va a oír, sino que la trompeta final pueden ser estas plagas que nos están avisando que Cristo ya está próximo a venir por su iglesia. Se ponen de pie y oramos, ¿verdad? Y medite en su corazón. Medite usted cuál ha sido, ¿verdad?, su postura, o cuál debe ser su postura ante estas enfermedades, y que si usted tiene familiares, ¿verdad?, enfermos, conocidos, amigos, usted pueda ir, ¿verdad?, a orar por ellos, usted pueda ir a ungirlos, y a los que no son cristianos, llevarles la palabra. Dios quiere sanar su cuerpo, pero más quiere salvar sus almas. Padre, en esta noche te doy gracias por esta palabra. Te pido, Padre amado, que sea para fortaleza espiritual en la vida de cada uno de mis hermanos, a fin, Señor, de que nadie se aparte de tus caminos, sino que cada uno, Señor, se mantenga en santidad, que cada uno, Padre, permanezca fiel a tu palabra y que persevere hasta el último momento. Porque tu palabra dice, Señor, que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Padre amado, pongo la vida de mis hermanos delante de ti. Ministra sus vidas, Señor. Ministra, Padre, sus corazones, y que esta palabra sea de fortaleza espiritual. Bendice, Padre, a esta familia. Bendice, Padre amado, a cada uno de ellos, cada familia, cada matrimonio, cada hogar. Bendice sus trabajos y sánalos, Señor, de toda enfermedad, y líbralos del lazo del cazador y de la peste destructora. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Y el tiempo con el hermano que coordina. ¿Qué le digo? Amén, hermano. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, en esta linda